Conoces mis sentimientos, conoces mi mente y mi corazón. Jesús, Padre, yo te agradezco por este gran privilegio, pero aún más, Señor, te agradezco por este día, que es día de tu siervo, Señor. Por esos hombres valientes, Señor, que se atreven a ser pastores, Señor. Señor Jesús, esto no es fácil y yo lo puedo entender, Padre, porque es una responsabilidad, pero lo entiendo perfectamente, Jesús. Padre, en esta hora, Señor, yo te pido que hables a través de mi vida y a través de mí, Señor. Hables a través, Señor, de mí, Señor, para este pueblo. Señor Jesús, gracias te doy por ese gran privilegio que tú me das en esta hora. Gracias, Señor, porque pudieron pasar tantos tiempos, Señor, para que estos yo los pueda vivir, Padre. Pero tú, conociendo todas las cosas, Señor, tú que tienes la mente más alta que la mía, Señor. Yo jamás había pensado esto, Padre, pero tú que conoces todas las cosas, Señor. Aquí estoy, Padre. Aquí estoy, Señor Jesús, haciendo lo que tú me has pedido. No es lo que yo he querido, Padre, porque he tenido que decir no a mí, Señor, para decirte sí a ti, Jesús. Padre, gracias te doy por este gran privilegio. Bendice tu obra, bendice a cada uno en esta hora con tu palabra. Que no sea yo, sino que seas tú en mí, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Abre esa ventana de los cielos y derrama de tu bendición hasta que sobreabunde de tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Jesús, por lo que tú haces en esta hora, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre, Padre, en esta hora, Jesús. Tú eres bueno, Señor. Gracias, Jesús, bendito Dios. Gracias, Padre. Amén y amén. Le voy a pedir que abra su Biblia. Voy a ser breve. En San Lucas, capítulo 73. Capítulo 1 de San Lucas, del 73 al 75. Cuando lo tenga, glorifica al Señor. Como reverencia al Señor Jesús, todos puestos en pie, la palabra dice: del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que líbranos de nuestros enemigos, sin temor les serviremos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Tomen su lugar. Seré breve. Todos los días de nuestros días, nos dice el Señor Jesús, todos los días de nuestra vida. Y la pregunta es: ¿qué tanto tiempo le vamos a servir al Señor? Yo creo que antes de venir a los pies de Cristo, antes de venir con el Señor, deberíamos ponernos a pensar cuánto tiempo le vamos a servir al Señor. ¿Cuánto? ¿Cómo vendremos a decirle al Señor que le serviremos con todo nuestro corazón todos los días de nuestros días? Podemos ver que este pastor ha decidido servir al Señor.
Y vemos que es una gran responsabilidad. Esta es una gran responsabilidad y yo lo veo así. Porque es un pastor. Podemos ver que desde el principio, cuando Dios crea al hombre, el hombre tenía una comunicación con Dios. Había una comunicación Dios y el hombre. Todas las mañanas dice la palabra que nuestro Dios llegaba y hablaba con aquel hombre. Tenían una comunicación con aquel hombre. Pero el hombre ha querido hacer todo a su manera. Todo lo ha hecho a su manera. Y mientras él esté haciendo todo a su manera, él está contento y feliz. ¿Sí? Así han sido las cosas. Pero Dios quiere que sirvamos todos los días de nuestras vidas. Podemos ver que Dios tenía una comunicación con aquel hombre. Pero ¿qué pasó cuando el hombre pecó delante del Señor? ¿Qué fue lo que pasó? Se rompió esa comunicación que había entre el hombre y Dios. Se rompió. Desde un principio, el hombre debió buscar a aquel Dios que se sentía de confianza, aquel Dios que bajaba del cielo y hablaba con el hombre todos los días. Pero no. Decidió hacerlo todo a su manera. Y ese fue el grave error del hombre desde el principio del hombre. Hacerlo a su manera y no esperar a Dios que viniera, porque la palabra dice que se escondió cuando vio que estaba en pecado, cuando vio que estaba desnudo. Se olvidó que había un Dios, se olvidó de su comunicación con Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? La palabra dice que agarró y no esperó a Dios. Se extravió en ese momento. El hombre se estaba extraviando. Se extravió en ese momento. Se salió de la palabra. Se salió del camino que Dios le había marcado a aquel hombre. Hoy nuestro pastor nos habla y nos corrige, nos enseña. Y Él está en las mañanas, en las noches, llueve o truene, Él clama por cada uno de nosotros. Como Dios bajaba a ese huerto, como Dios bajaba y se preocupaba por el hombre, por aquella pareja, se preocupaba Dios y bajaba todos los días a hablar con Él. Había una comunicación con Él. Y la palabra dice que no esperaron a Dios. No lo esperaron. Lo quisieron hacer todo a su manera. ¿Y qué fue lo que hizo? Se cubrió, se hizo un delantal y se cubrió. Y cuando llegó Dios, porque sabía que Dios iba a llegar en cualquier momento, y llegó Dios y buscó y preguntó: ¿dónde estás tú? Porque si algo es que Dios busca primero, es al hombre. Cuando yo estaba en rehabilitación, estaba yo pasando por un momento muy difícil, quedé lisiado de mi mano y estaba yo en rehabilitación en el seguro, y una muchacha se acercó y me dijo: ¿tú eres cristiano? Y yo le dije: era cristiano. ¿Pero por qué? Pues me retiré por un tiempo. Entonces hay vacaciones. Y vemos en la palabra que dice servirle todos los días de nuestras vidas.
todos los días de nuestras vidas. Yo cuando estaba viendo hoy en la mañana y veía ese mensaje y decía, Señor, pero si me dices todos los días de mi vida, pues entonces estoy pero bien mal. Por eso es que Dios nos compara como una oveja o un cordero. Para aquellos que tienen corderos o se dedican a cuidar de estos animales, dicen que esos animales cuando se pierden aquel monte, ese animal no regresa. Ese animal no regresa. Tiene que ir su pastor a buscarlo. Tiene que ir él a buscarlo, porque esa oveja no puede regresar. No puede regresar. Una vez fuimos a tirar un perro a Petcacap y se regresó ese perro a la casa. Pero Dios no nos comparó con esos animales. Dios nos comparó con una oveja. Con una oveja. ¿Cierto? Lo subimos en una camioneta. Recuerdo que lo subimos y fuimos a tirar hasta el Petcacap. Cuando nos dimos cuenta, ese animal ya estaba en la casa otra vez. Tiene muy agudo sus olfatos. Y por eso es que Dios compara. A nosotros nos comparan como ovejas. Porque si nos extraviamos, tiene que ir el pastor a buscarnos. Yo agradezco y oro por el pastor, porque cuando el siervo recién llegado, yo creo que le hablaron de mí y fue a verme hasta allá. Y yo recuerdo que cuando mi esposa me dijo, ahí te habla el hermano nuevo que llegó ahí en la apostólica, dile que no estoy. Y yo no voy a salir a decir eso, me dijo mi esposa. Tú sal. Y tuve que salir, hermano. Fíjese, pero ese es el trabajo del pastor. Ese trabajo es una obligación tremenda, hermano. Eso no cualquiera lo hace. No cualquiera lo hace. A veces en los micros ahí en Playa del Carmen se suben pastores, mujeres pastoras, y se ponen a cantar y se ponen a hablar de Dios. Y la gente que está en los micros son muy groseros. Ya cállate, bájate, ya bájenlo de aquí. Y esto es terrible. Pero ellos tienen que ver por las ovejas. Ellos tienen que dedicar tiempo para ellos. Ellos tienen ese llamado para ellos. La pregunta es, ¿cuántas pastoras y cuántos pastores hay aquí? ¿Cuántos están dispuestos a llevar eso? ¿Verdad que no es fácil? No es fácil. Pero ¿cuánto tiempo le vamos a servir al Señor? Todos los días de nuestras vidas. Todos los días de nuestras vidas. Porque el hombre lo ha querido hacer a todo a su manera. Cuando dice el Señor, le preguntó, ¿y qué fue lo que pasó contigo? Y le dijo, y el grave error del hombre fue que dijo, la mujer que tú me diste fue que por eso pequé. Culpando a Dios de lo que había hecho. Si de un principio Adán viera esperado a Dios y decirle, Señor, aquí estoy, hazme regresar al camino donde me salí, Señor, hazme regresar al redil donde me salí, Señor. Nada de esto estuviéramos viviendo. Pero quiso hacerlo a su manera. Quiso buscar culpable. Si algo es que ha hecho el hombre y la mujer, es buscar el culpable. Lo culpa porque la mujer culpó a la serpiente. Eso no era ninguna excusa. Gloria al Señor. Vemos que
Caín hizo lo mismo, lo quería hacer todo a su manera, todo a su modo. Dice la Escritura que su hermano halló gracia ante los ojos de Dios y le ofrecieron ofrenda. Y el Señor dice que le agradaba como su hermano le entregaba su ofrenda a Jehová. Pero dice que cuando él llegó con su ofrenda, él se dedicaba al campo, y yo me imagino que llevaba, a lo mejor llevaba la sandía, llevaba la calabaza, no lo sé. Pero llegaba a ofrecer, pero lo quería hacer a su manera, a su modo lo quería hacer. Y Dios no puede aceptar tal cosa. Si le vas a ofrecer a Dios, ofrécelo de todo corazón. Porque si vas a servir todos los días de tu vida. Y Dios tuvo que desecharlo. Y Él lo hizo de esa manera. Pero hoy vemos el gran trabajo del siervo. Este hombre es muy valiente, porque no todos nos paramos en un púlpito. No todos queremos ser pastores. No todos queremos salir de nuestras casas e ir a hablarle a la oveja que se salió. No todos. Pero este hombre sí lo hizo. Sí lo hizo y lo ha hecho. Y ha sufrido, porque sí se sufre. Sí se sufre. Puestos en pie. Vamos a hacer una oración. Esto fue breve y vamos a cerrar nuestros ojos. Hoy es un día especial para este hombre. Señor Jesús, gracias Padre. Gracias Señor, porque aún hay hombres valientes. Porque aún Señor, hay hombres dispuestos a ponerse los zapatos, Señor. A ponerse, Señor, esa responsabilidad sobre sus hombros. Y llevar, Señor, tu palabra. Corregir, Señor. Por algo dijo David, Señor, que tú eras nuestro pastor. Por lo tanto, Señor, tenemos un hombre aquí, Señor, que lleva tu palabra, Señor, y nos corrige, Padre. Y cuando necesitamos ser golpeados, Padre, Él nos corrige, Señor, y nos enseña, Señor, tu palabra, Señor. Tu palabra es espada de doble filo que penetra, Señor, y duele, Señor, cuando nos hablan nuestras verdades, pero es necesario. Y este hombre lo hace, Señor, porque tú le has dado la autoridad y le has dado, Señor, ese mando, Señor. En él, Señor, te pido, Jesús, doble porción de tu espíritu, y que lo bendiga, Señor, de la cabeza hasta los pies. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido, Jesús, por este hombre tan valiente, Señor, que se ha parado por tu palabra, que se ha dicho no, Señor, para decirte sí a ti, Jesús, que no le ha hecho caso al diablo, que no le ha hecho caso a la gente, Padre, que no le ha importado el desprecio de muchos, que no le ha importado que le cierren las puertas enfrente de su cara, Padre,
que no le ha importado sus lágrimas, que no le ha importado, Jesús, pero Él tiene su galardón ya preparado, Jesús. Y para Dios sea la gloria y la honra, Jesús, en esta tarde, Jesús. Bendito sea tu nombre en esta tarde, Jesús. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que tú has hecho en esta tarde. Bendice a cada uno de nosotros. Bendice, Señor, aquel que vino por visita, aquel que ha estado viniendo a este servicio. Bendícelo, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno, Señor, y conforme a tu voluntad, Padre, así sea, Señor, en sus corazones y en sus vidas, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre. Gracias, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Pues deseo lo mejor para este siervo y agradezco sinceramente, agradezco porque él fue parte de que el sueño que un día Dios me mostró, que volvería a regresar aquí, él fue parte de ello. Yo sé que él me habló esa tarde y me dijo que yo regresara, pero yo endurecí mi corazón, lo endurecí y yo me negué. Pero aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Y para Dios sea la gloria por toda la eternidad. Dios lo bendiga. Aleluya.